Mi jefe, cuando yo fui a renunciar, me dijo una frase que a mí me marcó toda la vida. Y esa frase fue, ustedes, Nacho, los millennials no quieren trabajar. Imagínense, ¿no? O sea, yo había trabajado, estaba trabajando, de hecho. Y lo que me dijo en ese momento para mí fue tan impactante, fue tan profundo, que realmente me dio la motivación necesaria para que en algún punto yo quiera demostrar que eso no era verdad. Mi nombre es Ignacio Basso, yo soy cofundador y CEO de Seeds. Seeds es una plataforma que conecta talento independiente, o como a mí me gusta decirle, otra forma de emprendedores, con grandes compañías en un formato on demand. Lo que nosotros tenemos como compañía es un propósito muy claro. Creemos que la forma de trabajar actual está completamente rota y que necesitamos que emprendedores como nosotros, que personas como ustedes, estén pensando en cómo va a ser ese nuevo o ese futuro en el trabajo. Lo que yo quiero contarles no es de mi éxito, porque no creo que hoy sea la persona de los que se subieron al escenario más capacitada para hacerlo. Tampoco siento que pueda hablarle mucho de fracaso, porque no es que, por suerte, lo haya vivido en demasiada carne propia. Lo que yo les voy a contar es lo que yo viví, y que creo y espero que lo que yo viví les represente a muchos de ustedes que hoy se sienten en un lugar parecido y que quizás les dé algún ápice de ilusión de que hay otras cosas y hay otras alternativas para poder trabajar en este mundo laboral de hoy. Mi carrera laboral empezó allá por el 2015. Yo había egresado como ingeniero industrial. Y nada, vieron que eso, como cuando uno sale, por lo menos en mi caso, cuando salía del trabajo, de la universidad, buscamos y miramos a las grandes compañías, esas empresas que un poco nos ilusionan, los grandes players del mercado. Y en mi caso fue eso lo que pasó. Yo apliqué a uno de estos grandes programas de jóvenes profesionales. Y bueno, como sabrán, en estos programas hice 1, 2, 3, 4 entrevistas. Tuve esos assessment grupales donde me dijeron que elija un animal. Yo me acuerdo que me habían coachado, ya me dijeron, no digas el león, pues yo iba a decir el león. No digan el león porque el león es medio obvio, quedas medio mal. Yo dije que a mí me gustaba el pingüino, que me sentía identificado con el pingüino, porque el pingüino tiene eso de que te abraza, que le gusta estar en manada. Y fue tanto lo que me motivó esto, que yo finalmente ingresé a la compañía, se ve que lo del pingüino les gustó, y entré como joven profesional. Y yo les puedo contar que lo que viví en ese momento era ilusión. Yo estaba realmente muy contento. Tenía 23 años, había sido seleccionado dentro de 10.000 o no sé cuántos candidatos que había en este momento, y había sido seleccionado yo. Y como si eso fuese poco, en el momento que empiezo a trabajar en la compañía nos recibe el presidente de la empresa y nos dice, muchachos, muchachas, ustedes son los futuros líderes de esta empresa. Yo salí de ahí, digo, yo este mundo me lo como, pero así. Yo tenía ganas de hacer las cosas, tenía ganas de que la empresa esa mejore. Estaba totalmente motivado, tenía 23 años y tenía solamente ilusión. Y encima, como era parte de un programa de jóvenes profesionales, nos hacían rotar por la compañía, fui a conocer todas las áreas. Era una aerolínea esta compañía y yo tuve la posibilidad de aprender por qué es que le cobran a cada uno de ustedes distinto cuando están sentados ahí o ahí. Eso se llama Revenue Management. Y también me enseñaron qué iba a pasar si un día se cae un avión, que ojalá nunca pase, y en ese famoso Mayday. Y eso lo aprendí. Y entonces imagínense, 23 años, futuro líder de la compañía, realmente sentía que estaba en el lugar que quería estar. Pero como dice una filósofa contemporánea actual, Shakira, toda escoba nueva siempre barre bien. Y yo creo que es realmente una filósofa contemporánea, por lo menos a mí me gusta. Y realmente con el tiempo, dice la canción, ves desgastarse las cerdas. Y yo creo que eso me pasó a mí. Con el tiempo empecé a sentir que todo eso que parecía amor y romance, de repente ya no me conectaba igual, ya no sentía lo mismo. Por alguna razón extraña, ya lo que me estaba pasando a mí es que esos proyectos estratégicos ya no me parecían tan importantes. En algún punto dejé de rotar por las áreas y me volví un analista financiero en el área de planeamiento financiero, que dicho sea de paso tenía sus líos. Y fue tanta la frustración que empecé a sentir que yo empecé a sentirme un poco aprisionado, a sentir que ese no era mi lugar, que yo no podía seguir estando ahí. Pero obviamente yo tenía también mandatos y cosas en mi propia cabeza. Y yo creía que estaba bien, que tenía que seguir perseverando. Tampoco sabía qué iba a hacer si no. Pero un día, yo a eso de las 4 o 5 de la tarde siempre bajaba a comprarme un yogur, porque, bueno, como bastante, pero aparte como siempre a la misma hora. Y me bajé a comprarme un yogur y cuando bajo a buscar, intento ir abajo para comprar ese yogur, paso un ascensor, estaba lleno. Digo, bueno, próximo. Lleno. Eran las 4:45. El tercero estaba lleno, me subí al cuarto y cuando llego abajo había una marea de gente. Y una marea de gente, digo, ocurrió el Mayday, yo sé lo que hay que hacer, pero no era eso. No se había caído ningún avión, no había pasado nada grave. ¿Saben lo que estaba pasando? La gente estaba haciendo fila para fichar en el molinete. Fila.
15 minutos antes de que nosotros sintamos que teníamos que estar en una compañía, de que nos teníamos que ir, había gente que estaba esperando para irse. Y esto a mí me generó realmente un trauma. Me generó un trauma tal que se volvió mi propósito. Porque este molinete para mí se volvió una especie de máquina del mal que me empezó a dar cuenta que eso me podía pasar a mí. Que yo podía hacer que esas personas que estaban esperando el molinete para fichar no eran personas diferentes que yo. Eran, de hecho, compañeros míos de trabajo. Imagínense lo que significa para mí, que tenía hace 12 meses la ilusión de que iba a llegar a comerme el mundo, de repente sentir que estaba esperando, que yo en una línea de tiempo podría ser quien estaba esperando para fichar. Y les digo algo mejor y mucho más profundo. Esa gente no son vagos, no son personas que no les gusta trabajar, son personas que realmente perdieron la ilusión. Son personas que hoy creen que la única alternativa que tienen en el mundo del trabajo es esperar un molinete. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. Porque ¿qué iban a hacer si no? Ese día me convencí que yo iba a trabajar para cambiar el mundo del trabajo, así como lo escuchan. Soñador, sí, como siempre, pero con muchas ganas. Y dije, bueno, si voy a cambiar el mundo del trabajo, tengo que traer a los mejores de los mejores. Y no soy yo, pero es el otro que ven acá. Él es Martín Calcetti, que está por acá. Tincho fue mi socio con el que empezamos esto y sobre todo es una mente brillante. Tincho era de esos pibes que jugaba al rugby, estudiaba la mitad de tiempo que yo, se sacaba el doble de nota, era ese pibe, ¿vieron? Y yo era el otro, yo era el que hablaba, el que se subía al escenario. Pero Tincho, sobre todas las cosas, era alguien como yo. Con Martín habíamos hablado toda la vida de que queríamos hacer algo distinto, de que sabíamos que algo no nos resonaba en el camino que estábamos eligiendo. Y Martín, además, había sido parte también de un programa de jóvenes profesionales. Él había trabajado en una empresa de consumo masivo y me contó un día, y yo lo recordaba, que el grupo de WhatsApp del grupo de JP se llamaba El Último que Apague la Luz. ¿Por qué? Porque había 8 de los 10, o no me acuerdo bien exactamente la estadística, que ya se habían ido en un plazo de 12 meses. Entonces, con Martín nos convencimos en algún punto de que era posible trabajar para cambiar el mundo. Martín en su momento estaba trabajando haciendo consultoría en Chile, y miren lo paradójico, Martín se quería ir a trabajar a Surinam. Había minas en Surinam y él quería irse a trabajar a Surinam. Quizás muchos ni siquiera conozcan dónde queda, está en América, por las dudas. Y era el único posiblemente que quería, pero en ese momento no lo asignaron y él lo frustraba porque él quería elegir lo que podía hacer. Y en ese momento y en esa compañía él no tenía la posibilidad. Con Martín nos asociamos y dijimos, nosotros vamos a cambiar el mundo. Vamos a hacer que mucha gente más como nosotros, porque sabíamos que esto no éramos solos Martín y yo. Martín y yo había muchísima gente atrás. Y dijimos, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer algo juntos, pero la verdad no teníamos ni idea qué hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Como buenos emprendedores, planes estratégicos, business plan, todas esas cosas que nos han enseñado. Nada, no llegamos a nada, absolutamente a nada. Queríamos crear una app, una solución, no sé, no llegamos a ningún lado. Se nos ocurrió la idea más brillante del mundo y era irnos de viaje. Eso fue fantástico porque dijimos, ahora sí que vamos a cambiar el mundo. Y lo que hicimos fue encontrar, la verdad que el viaje no fue nada, el viaje fue la excusa. Nosotros sabíamos que si queríamos cambiar el mundo del trabajo, no lo íbamos a hacer adentro de las empresas. Si queríamos cambiar el mundo del trabajo, teníamos que salir. Y para salir, en su momento, encontramos la motivación en la persona que para nosotros quizás más nos había inspirado en ese momento, que era Lionel Messi jugando el Mundial de Rusia de 2018. Y allí fuimos. Imagínense que podríamos haber ido a Silicon Valley y un montón de otros lugares, pero no, nos fuimos a Rusia, a Mongolia, a China, a Filipinas. En realidad nos fuimos lejos. Pero nos fuimos lejos porque nos estábamos buscando a nosotros. Lo paradigmático de esto fue que la renuncia para nosotros fue un punto de inflexión. Porque el día que decidimos que íbamos a renunciar, nos pusimos de acuerdo para ir a hablar con nuestros jefes y pasó algo muy loco. Pasó algo loco porque ese día encontramos el problema. Yo me acuerdo que me senté con Diego, con quien les conté al principio que me había dicho esa frase, y le digo, claro, Diego, yo me quiero ir. ¿Qué vas a hacer, Nacho? Me voy al Mundial de Rusia. Y Diego tenía razón, la verdad. Los millennials no queremos trabajar, ¿no? Nos queremos ir de joda al Mundial. Pero más allá de que Diego le parecía raro en su concepto, él no entendía lo que me pasaba a mí. Pero había algo mucho más profundo que yo me di cuenta ese día, y es que yo no lo entendía a él. Porque Diego, lo que a mí me dijo, no me lo dijo con bronca. Diego, si alguna vez escucha esta charla, que ojalá lo haga, Diego era un gran líder, una gran persona, un tipo que realmente le importaba a la gente, pero lo que él me lo decía con frustración. Y la frustración de él venía de que a él le habían prometido que nosotros éramos los futuros líderes de la compañía y yo era el séptimo de los JP que renunciaba. Ni un solo ascenso habíamos tenido, los 7, nada. Entonces,
El día que Diego nos comunicó eso y que Martín tiene su charla con Fede, con su jefe, y que nos pasa lo parecido, nos dimos cuenta que habíamos encontrado un problema realmente grande. Un problema de esos que para nosotros merecía la pena ser resuelto. Y que, como buenos soñadores que somos, nos parecía que teníamos que intentarlo. El problema tiene que ver con posiblemente muchas de las cosas que le pasen a algunos de ustedes, porque vi que antes hicieron que levanten la mano quienes están trabajando actualmente y les gustaría tener una compañía. La realidad es esa, es que sé que hay un montón de gente como Martín y yo. Hay un montón de gente como Martín y yo. Y les puedo jurar que me imagino y siento el miedo, la frustración, las dudas que tienen, de qué van a hacer. Pero la realidad es que hay un montón de gente que por más que quiera, ni siquiera puede tomar la decisión de emprender. Entonces para nosotros era profundo. Había un montón de gente que no tenía más que condena en algunos años estar detrás de un molinete por fichar. Y sin embargo, también entendimos que había un montón de personas como Diego que estaban sufriendo porque los pibes como nosotros ya no los elegíamos. Y esto era lo que pasaba. Al fin de cuentas existía lo que nosotros llamamos una brecha de talento. Estaban los Nachos y los Tinchos, que nos tenemos que exponer, son los nombres que nos tocan. Quedamos mal, ya sé, parecemos una banda de reggaetón medio barata, pero es lo que somos. Y los Diegos de este mundo estaban también del otro lado y estábamos separados. Porque lo que nos pasa a Nacho y lo que nos pasa a Tincho, les pasa seguramente a ustedes, que me encantaría que después alguno me cuente lo que le pasa, es algo profundo y es algo real. Lo que le pasa a la gente es que no entiende qué alternativa tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Los que estamos acá en Endeavor somos los que confiamos y los que creemos que la alternativa es ser emprendedor. Pero les digo la verdad, lo veo a Iber de acá, algunos tantos otros exitosos emprendedores, no todos vamos a ser ellos. La realidad es que no todos vamos a ser ellos. Cuando nos cuentan de lo que significa emprender, también nos dicen que hay 90-95% de chance de fracasar. Entonces, ¿la vida qué nos daba? ¿O sos empleado y estás en un molinete? ¿O la tenés que pegar y tener un unicornio y no hay nada en el medio? ¿No hay nada más cerca? Yo creo que eso, y nosotros siempre creímos que eso no era sustentable, que eso no iba a hacer que cada vez más gente pueda vivir de la forma que quería. Y por eso necesitábamos traerle una solución a Nacho y a Tincho y a todos los que, como nosotros, lo sentían. Pero por eso, del otro lado, empezaban a aparecer personas, como Diego, que también estaban frustrados y que querían al final que la gente aparezca. Entonces nosotros quisimos primero ayudar a estas personas, al top talent, como llamamos, a personas como Tincho y como Nacho que puedan vivir otra forma de emprender, que es como a mí me gusta decirlo. Que puedan vivir una aventura de hacer proyectos, de elegir su camino, pero no tener que condicionarse necesariamente a tener un unicornio. Porque quizás muchos de nosotros nunca lleguemos. Pero sabíamos que alguien tenía que, en algún punto, financiar la fiesta, porque ¿de qué íbamos a vivir? Y eso fue cuando entendimos que era importante, para que esto funcione, que las compañías nos acompañen. Era importante que los Diegos de este mundo entiendan que hay gente que quiere trabajar con ellos, solo que no es la forma, la adecuada, la actual. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una plataforma. Creamos una plataforma donde conectamos, a decirlo de una manera sencilla, el talento top de hoy que quiere trabajar y que quiere ser independiente, con proyectos en grandes compañías que entienden y aceptan que esta es una realidad y que esto es algo que tiene que pasar, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque la mitad de la sala levantó la mano antes. Y si la mitad de la sala levanta la mano, ¿qué se creen? ¿Que los pueden retener diciéndoles, no, acá yo tengo un programita de beneficios para vos, te doy 10% de descuento en el gimnasio? La gente busca otra cosa. Y si no entendemos como compañías tampoco que tenemos que darle a la gente otra cosa, entonces nunca vamos a tener acceso a los Nachos, Tinchos y un montón de gente mucho mejor que nosotros que hay. Lo que hacemos como plataforma es bastante sencillo, pero tiende a tratar de resolver todas las fricciones que existen y que sabemos que existían de los dos lados. A las personas como yo lo que le ofrecemos es la posibilidad de que tengan oportunidades, de que accedan a tener oportunidades elegidas para ellos con un algoritmo de matchmaking. Empezamos a tener que crear tecnología, porque es tanta la gente que quiere trabajar de esta forma, que si lo haces a mano no te alcanza. Hoy tenemos, y para darle números, más o menos hay entre 2.000 y 2.500 personas que se registran todos los meses. Obviamente no tenemos trabajo para 2.500. Le pido perdón a los líderes que a veces nos putean porque dicen acá no hay oportunidades. Y no, 2.500. Creo que ni las compañías más exitosas de Argentina contratan 2.500 personas por mes. Pero bueno, eso demuestra que hay gente que le interesa y que hay empresas también que cuando se animan a acompañar tienen un resultado bueno. Porque hoy el NPS que tenemos en las empresas es más del 90. O sea, las empresas realmente acompañan y creen en esto y creen y demuestran que los seeders son personas que realmente pueden hacer que las cosas funcionen.
Hoy, para nombrar solo algunos de los clientes que tenemos, podemos nombrar a Quilmes, que capaz que haya alguien acá, a Unilever, a BHP, que es una minera de Chile, a Coca-Cola Andina. Tenemos Carrefour. Tenemos más de 30 empresas que contratan de esta forma. Entonces sí es posible. Yo creo que, por más que todo esto haya sido nuestra historia, realmente lo que yo quería transmitir acá es que yo entiendo lo que le pasa a un montón de pibes y pibas que están acá. Hace poco me mandó un mensaje Nico, no sé si estará por acá, porque le dije que lo iba a nombrar. Nico me dijo que estaba trabajando en una empresa y que tenía mucha ansiedad porque quería renunciar para emprender, pero no sabía qué. Te entiendo, Nico. Un montón de gente le pasa lo mismo. Pero no es que la vida va a ser una cosa o la otra. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no podemos vivir también de otra forma? ¿Por qué no podemos trabajar de otra forma sin que eso signifique arriesgarlo todo? O sin que eso signifique que en algún punto tengamos que sentirnos unos fracasados si no lo logramos. Por eso, como último mensaje, quiero decirles que yo siento y estoy convencido en lo más profundo de mi corazón de que este es un cambio que lo vamos a hacer entre todos. De que hoy yo, en nombre de todo este equipo que está acá y más, estoy representando al equipo que está trabajando todos los días para hacer que esto sea posible para un montón de gente como ustedes, como yo, pueda vivir de esta forma. Y para que un montón de compañías, además, tengan la posibilidad de trabajar con gente que va a generar valor en serio, porque ¿quién no quiere trabajar con un emprendedor? Y como último mensaje, y para también ir cerrando, les voy a contar una historia final. Pero el día que yo fui a decir que iba a renunciar, hablé con mi equipo y estaba Miguel. Miguel tenía 30 o 35 años de compañía y en ese momento Miguel me miró y me dijo, Nacho, me emocionás. Qué lindo, boludo. Qué lindo de verdad que lo puedas vivir. Te felicito. Le digo, Miguel, ¿y vos? ¿Y vos por qué? Me dice, Nacho, a mí me faltan 10 añitos y me jubilo. 10 años, gente. 10 años. ¿Creen de verdad que podemos pasarnos 10 años en la vida estando en un lugar donde no queremos estar? ¿De verdad creen que vale la pena aguantar para disfrutar después? ¿Después de qué? Si no sabemos ni si hay después. Es importante que empecemos a entender esto, que el tiempo que tenemos no es infinito. Que estamos acá posiblemente, y si les tienen la suerte, creo que yo tuve, de tener gente al lado y de tener un propósito claro, persíganlo. Si les gusta ser emprendedores, háganlo, yo lo hice, lo recomiendo, aunque fallemos 2 millones de veces, lo recontra recomiendo. Pero si no, si sienten que no tienen alternativa, al menos quiero que hoy se lleven, que sepan que hay un grupo de gente que hoy está intentando darles una respuesta a ustedes para que no se sientan solos. Muchas gracias.